Por RPP, la voz de todo el Perú, y vamos a hacer un estatus acerca de cómo va la conectividad durante este momento de lluvias intensas en la zona norte del país. Está conmigo Javier Bereche, gerente regional nororiente de Telefónica del Perú, para conocer un poco acerca de esto, de cómo está la conectividad y sobre todo la infraestructura en tanto empuje natural que va derribando nuestras esperanzas de conectarnos mejor. Javier, bienvenido a RPP Noticias, ¿cómo estás? Jesús, buenos días, un gusto de saludarte y por tu intermedio un saludo a toda tu audiencia. Primero, me gustaría repasar un poco cuál es a grandes rasgos el impacto de todo lo que hemos vivido en el norte del país. ¿Qué tanto ha afectado a las telecomunicaciones en esta zona? Bueno, hemos tenido, como todos sabemos, las telecomunicaciones se soportan, ¿no?, en la red nacional, en la red de fibra óptica que el país tiene sembrada, en este caso en el norte peruano, en la Panamericana Norte, a unos metros de profundidad a un costado que va desde en donde ha pisado la emergencia, desde Lima hasta Tumbes, ¿no? Esa red nacional, la red nacional de Movistar, que es la más grande del país y por lo tanto necesitamos protegerla, necesitamos tenerla muy bien resguardada, lleva todas las comunicaciones del Perú, ¿no? Desde el servicio de datos domiciliario, el servicio de voz, así como también los bancos, los hospitales, los mercados, supermercados, absolutamente todo lo que nosotros hacemos en nuestro quehacer diario como peruanos lleva este componente de transmisión de datos que se guarece en esa fibra, en esa red nacional. Entonces nosotros lo que hemos hecho es desplegar un plan de contingencia para cuidarlo, ¿no? Hemos desplegado 430 técnicos, 430 rutas, desde que empezó Yaku hasta ahora que se ha conectado ya con el fenómeno del Niño Costero, para hacer trabajo no solamente de prevención, sino también de reacción. Y en paralelo también hemos desplegado conectividad de respaldo, ¿no?, lo que algunos tecnológicamente le llaman redundancia, ¿no? Es decir, que si se rompiera, como que se ha roto la fibra nacional, la red nacional en algún tramo, por ejemplo, recordarás ese caso emblemático del puente de Sechín en Casma, ¿no?, que cayó el puente y por lo tanto claro, también cayeron todas las comunicaciones del norte. Entró a trabajar estas fibras, estas redes nacionales de respaldo que conectan y se encienden una vez caiga la red principal, ¿no? Claro. Hemos puesto también elevación de postes para poder, en esta emergencia donde tenemos nuevas roturas de fibra, pues también hemos puesto, digamos, puentes de emergencia para que la red nacional pase por vía aérea y no se estropee a lo largo de la Panamericana. Nuevamente pregunto, ¿qué tanto daño ha habido? Si tenemos que comparar la conectividad previo a este evento climatológico, ¿cuánta conectividad hemos perdido en porcentaje? ¿Del 100%? ¿Hoy de cuánto hablamos con estas vicisitudes? No, es que en este momento, Jesús, solamente perdemos conectividad cuando no tenemos energía eléctrica, ¿no? Las empresas de energía eléctrica también han sufrido mucho. ¿No es infraestructura de telecomunicaciones entonces la que provoca de que la conectividad retroceda un poco, sino es básicamente la disponibilidad de energía? Porque si no hay luz, no hay internet, así de plano. Exactamente, ¿no? Hoy tenemos interrupciones particulares, es decir, domiciliarias, donde tenemos sulfatación de algún servicio en las casas, claro, o alguna institución, pero localidades, que es lo que más cuidamos, evitamos que se queden comunicadas. Hoy tenemos todas las localidades del Perú conectadas y en el norte peruano también, ¿no? Sí hemos tenido alrededor de 200, hablo como industria, no solamente sí, como Telefónica unos 40, como industria alrededor de 200 estaciones bases celulares que también transmiten datos para nuestros smartphones. Los hemos tenido con problemas de energía eléctrica, ¿no? Con las tormentas eléctricas que han habido, hemos tenido interrupciones que hoy, en este momento, están prácticamente al 100% ya recuperadas. Okay, o sea, las tormentas eléctricas no han golpeado la infraestructura de telecomunicaciones en temas energéticos, es decir, un rayo no impactó en una antena y la voló, no. No, porque por norma nacional las antenas celulares tienen para rayos y tienen un cable a tierra, claro, que absorbe la energía del rayo y lo entierra para que no tenga ninguna complicación alrededor de ella, ¿no? Perfecto. Acompáñame una pausa, Javier, para seguir hablando de este tema, porque es importante hacer un estatus actualizado de cómo está la conectividad en el país y sobre todo qué se está haciendo para avanzar en ella y hacer de que los pueblos que hoy no tienen conectividad pues se acerquen un poco más. Pausa, regresamos luego del corte aquí en familia.com por RPP, la voz de todo el Perú. RPP, la voz de todo el Perú. Soy Jesús Vélez, editor de tecnología en RPP Noticias. Te invito a ingresar a newsgeek.com, nuestro portal de tecnología, el más leído del país, con información relevante acerca de
inteligencia artificial. Hemos hecho varias notas de ChatGPT en los últimos días, hemos reseñado varios equipos en caso estés interesado en buscar información sobre una compra específica y también pues reuniendo datos acerca de todo el mundo tecnológico. De paso, ahí también encontrarás ProGamer, nuestro podcast de videojuegos, y Metadata, el podcast de tecnología del grupo RPP. A esta hora estamos hablando con Javier Bereche, gerente regional nororiente de Telefónica del Perú, acerca del estatus de conectividad de nuestro país. La red dorsal de fibra pues ha recibido, bueno, básicamente recordemos que el país está confeccionado por estructuras públicas y privadas de fibra que recorren todo el Perú. Cada una de ellas lleva cierto tipo de servicios, como bien lo detallaba Javier antes de la pausa, que tiene que ver con educación, con teletrabajo, con básicamente conectividad personal. Pero Javier, si estás ahí, cuéntanos un poco cuáles han sido específicamente las zonas más afectadas en este tema. No hemos tenido casos de comunidades aisladas en temas de conectividad, ¿verdad? Sí, hemos tenido, Jesús, algunos, ¿no? Sobre todo aquellos que han tenido aislamiento de conectividad vial, ¿no? Por ejemplo, en Piura, el sector de Malingas ha quedado aislado porque la quebrada se ha llevado el puente que conecta a esta zona. Igual en Chiclayo, en la parte de Embajador Ríos, digamos, que han incomunicado cierta parte de las ciudades. Entonces ahí el trabajo es, literalmente hay que hacerlo con bastante cuidado, claro, pero los técnicos tienen que llegar al otro lado de la quebrada o del río desbordado para poder restablecer la conectividad, que básicamente sufre mucho por energía, ¿no? Entonces ahí hay que transportar grupos electrógenos, cambio de baterías, hasta que se pueda restablecer la energía. De energía vienen las telecomunicaciones, y todo el mundo en esta emergencia. Jesús, yo tengo que comentarte que no solamente es la conectividad, digamos, de nuestro quehacer diario lo que más se usa, sino también las coordinaciones que hay entre las autoridades públicas, privadas, ¿no? La consulta del clima aquí en el norte peruano. Mira, yo vivo en Piura, yo soy gerente regional de Telefónica en el nororiente, pero vivo en Piura. Desde aquí gestiono todo el norte y oriente peruano, y aquí te puedo confirmar que las aplicaciones para ver el clima son las más usadas ahora en los smartphones, sí, claro, de nuestros clientes, para poder justamente, porque predicen 3 horas antes de un evento climático fuerte, ¿no? Ya sea una tormenta eléctrica o un aguacero. Entonces ya 3 horas es bastante respiro, bastante oxígeno para poder pues protegerte, para poder terminar tus cosas, para poder adelantar el cierre de algún tema. Entonces la tecnología ahora y la comunicación, sobre todo, es fundamental en estos momentos. Por lo tanto, nosotros estamos ahora mismo desplegando, como te decía, este plan de contingencia para cuidar que ninguna población se quede aislada. Sí, solamente para graficar en la mente de quien escucha ibfamilia.com en este momento, cuando hablamos de por qué cuando se cae un puente se cae la conectividad, recordemos que la infraestructura está basada también en las vías. Es decir, cuando hay un puente, ahí mismo al costadito, al lado, fuera del pase peatonal y vehicular, se colocan estos ductos de conexión de fibra. Por ahí, por el puente también cruza la fibra. Si se cae el puente, se cae la conexión. Y hace varios años ya recuerdo que incluso hubo una iniciativa de Fundación Telefónica, o Telefónica propiamente dicho, con el gobierno en esa época de Pedro Pablo Kuczynski y Google, para implementar el proyecto LUN durante 90 días en el previo fenómeno del Niño que sufrimos en 2017. Yo recuerdo haber estado en Google cuando se presentó el proyecto X con esa historia del proyecto LUN, y me viene a la mente un poco esa idea, porque hoy el proyecto LUN ya está discontinuado, ya no existe, ya es parte un poco del pasado, pero hay nuevas tecnologías. Más allá de la redundancia que ya explicaste, que es una segunda capa como backup, como respaldo de la conectividad primaria, ¿qué se está usando ahora? ¿Se está apelando al tema satelital? Hay, además del tema redundancia, ¿qué otra estrategia están utilizando para mantener la conectividad? Porque no es un tema fácil mantener la conectividad de un país. Sí, no, como tú bien recuerdas, el proyecto LUN incluso lo probamos aquí en el nororiente, justamente también en época de emergencia. Exactamente. Recuerdo mucho que lo hicimos volar por Amazonas y San Martín en la época del terremoto que hubo en esta. Pero sí, fue un proyecto muy interesante por flash radar, veíamos los DOOM o los globos volando por el norte peruano para poder llevar la conectividad en estas pruebas piloto, pero que hoy por hoy se han desactivado porque Jesús, no se ha podido encontrar una tecnología tan eficaz y eficiente en momentos sobre todo como estos, como la fibra óptica, ¿no? Y es que el caudal de datos que en el Perú tenemos
solo pues resiste hoy por hoy la fibra óptica, ¿no? Existen también soluciones radiales y soluciones satelitales, las satelitales un poco más caras y más costosas, Tal cual, que ayudan mucho, sobre todo en la parte, por ejemplo, de nuestra Amazonía, ¿no? Donde por un aislamiento de la geografía que circunda de agua a las ciudades, pues se usa mucho el satélite o el radio, ¿no? Pero en localidades donde la geografía nos permite llevar esta fibra óptica, pues hoy por hoy lo más usado en el mundo, no solamente aquí, es la fibra óptica, hasta que podamos conseguir entrar ya de manera masiva, seguramente con 5G, ¿no? Que pueden llevar caudales de datos mucho más interesantes a través de los smartphones o dispositivos nuevos. Ahora, también para poner un poco en contexto, cuando hablamos de la energía, porque en el bloque anterior señalábamos que sin electricidad no hay internet, tú mencionaste que las subestaciones tienen baterías. Sin embargo, estas baterías tienen un tiempo de vida en caso se corte la luz, como todo. ¿Cada cuánto tiempo las empresas como Telefónica y otras operadoras hacen el cambio de estas celdas energéticas para poder... O sea, me imagino que ha habido un incremento de reemplazo, ¿no?, en estos días. Muchísimos, ¿no? Y no todas las celdas tienen la misma... la duración de las baterías no es lo mismo, porque depende mucho de qué energía asista la celda, pero también de digamos, la duración que tiene esta celda y la redundancia misma que tiene la celda. No es lo mismo una estación base en la zona rural peruana, donde es asistida y cargada las baterías por ejemplo, con energía solar, ¿no? Que donde tienes energías constantes o alternas diferentes en las zonas urbanas. Entonces, las baterías se cambian dependiendo, pero hay baterías que duran bastante poco y hay otras que tienen una duración por el mismo uso pues de muchos o varios años más. Esto se viene revisando. No todas las celdas celulares tienen batería, algunas de ellas tienen que ser asistidas con grupos electrógenos, ¿no? Porque no resiste, digamos, la batería misma en algunas localidades. Y lo que hay que hacer ahí es tener una logística muy fina de abastecimiento de combustible, por ejemplo, ¿no? Por supuesto. Ahora, el tema de energía, Jesús, ha sido bastante bien superado en los últimos años. Es decir, cada vez más celdas celulares cuentan ya con energía de la misma red de distribución nacional. Y eso es algo muy, muy bueno, muy positivo, que a medida que vaya avanzando la energía y la distribución de energía en las localidades rurales de Perú, también se vean beneficiadas las celdas celulares. Tal cual. Mientras más infraestructura de energía hay en el país, más conectividad vamos a tener. Ahora, para ir entendiendo también un poco estas situaciones eventuales en donde se cae la conectividad, cuando una antena de telecomunicaciones, un transportador de telecomunicaciones, pongámosle, una antena en un poblado, un enjambre de antenas o de celdas en distintos puntos ¿se caen todos los servicios? ¿Se caen las llamadas? ¿Se cae el mensaje de texto? ¿Se cae solo internet? ¿Qué se cae cuando se cae? Sí, o sea, ahora mismo, dependiendo del conjunto de celdas celulares que tenga una localidad, ¿no? Es decir, si puedes tener una celda 3G y una celda 4G también operando a la misma vez, ¿no? Entonces, puede que el sistema eléctrico puede fallar, puede descontinuarse en una celda 4G, pero en la celda 3G puede seguir funcionando. Entonces, nuestros smartphones van a experimentar ese cambio de señal de red de 4 a 3G y seguir funcionando. En una zona rural, por ejemplo, podría también experimentarse la caída de una celda que lleva datos, pero que siga funcionando la celda que llega a voz, ¿no? Entonces podemos hablar por teléfono, podemos enviar mensaje de texto, pero no podemos seguramente poder usar los datos si es que le falta energía a la 4G. Pero ahí aprovecho, Jesús, para te pido por favor un par de avisos para la población, que es muy importante. Claro que sí. Usemos mucho los datos, ¿no? Hoy tenemos, ante una caída, por ejemplo, hemos tenido rayos, ¿no? Esta semana en Piura han caído más de 1000 rayos. Así Jesús, es. Más de 1000 rayos en una sola noche, ¿no? Es una tormenta atípica completamente, pero que también daña la infraestructura tecnológica y de energía de una ciudad, y que en ese momento, cuando caen los rayos, parece que fuera una explosión, ¿no? Una gran bomba que cae en una ciudad, y todos nos asustamos. Entonces las personas empiezan a llamar y empiezan a saturar las celdas celulares de todas las operadoras. Y ahí es mejor mensajearnos, ¿no? Mejor usarlo, el texto, para poder saber si la familia está bien, si todo está correcto, si alguien necesita alguna asistencia, y así todos podemos continuar con la operación. No ha sucedido, ¿no? Digamos, todos los días, ni de manera tan,
que no haya descontrolada, pero sí es una recomendación que hacemos. Y la otra recomendación, Jesús, que es muy importante, es cuando estemos haciendo los trabajos de limpieza al borde de una carretera panamericana, por ejemplo, la limpieza de un huaico, la limpieza de un río, la limpieza de una institución que se ha inundado, pedimos que nos llamen, Jesús, que llamen a los números o asistan a sus tiendas de Movistar más cercanas, que nos comuniquen, porque se han dado casos, hemos tenido 10 roturas en la Panamericana Norte, pero algunas de ellas han sido ocasionadas por palas mecánicas, que al tratar de sacar el barro y el agua han arrancado la red nacional y han incomunicado por algunos segundos alguna población, y ha tenido que entrar los respaldos que comentaba anteriormente. Entonces, sí es importante que en este trabajo, tanto autoridades, sector privado y la misma sociedad civil estemos en conjunto alertándonos, avisándonos. No solamente nosotros también queremos ayudar en esta limpieza, en ese reordenamiento, sino también guarecer y cuidar la fibra nacional, la red nacional que nos comunica a todos. De acuerdo. Javier Bereche, gerente regional de Nororiente, de Telefónica del Perú, estuvo aquí con nosotros. Gracias por el tiempo, Javier, para darnos una perspectiva de cómo está la conectividad en el norte del país. Hay varias moralejas en todo esto. El hecho, por ejemplo, de no sentir de que una empresa está fallando simplemente porque se le da internet. Hay varios detalles asociados, como bien mencionaba Javier. Un golpe de infraestructura simplemente por limpiar un desastre puede también arrancar de raíz un pedazo de fibra e incomunicar. Es como que al momento de aspirar en la casa te lleves un enchufe y se desconecta algo. Igual, pero estás desenchufando el norte del país en conectividad. El tema también de implementar mejor infraestructura y protegerla, sobre todo ante este tipo de situaciones. El respaldo. Hoy el país piensa en el país como un sistema circulatorio en donde por debajo de la piel hay miles de kilómetros de venas y arterias circulando data en este momento. Y además está redundada. Hay un respaldo que cuando se cae el plan A, el plan B funciona para seguir incrementando la velocidad de nuestro país. Se ha hecho muchísimo por la infraestructura en telecomunicaciones. Lo que tenemos que hacer es cuidarla y sobre todo incrementar su presencia en puntos claves que están más lejos, que no tienen posibilidad de conectarse y que por derecho tienen que estar conectados. Ya no es un tema de disponibilidad, es un tema de derecho. Internet, señor, señora, es un derecho. No porque lo tenga gratis, sino porque lo debe tener y es su derecho tenerlo o acceder por lo menos a un servicio que le garantice la conectividad en todo momento. Pausa, gran resumen de la hora y luego seguimos con más esta mañana aquí en familia.com por RPP, la voz de todo el Perú.